La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto bélico que se desarrolló entre 1939 y 1945. Enfrentó a dos grandes bloques: el Eje, integrado por Alemania nazi, la Italia fascista y Japón. Más tarde se sumaron Hungría, Rumania y Bulgaria, entre otros. Sus principales líderes fueron Adolf Hitler, Benito Mussolini y el emperador japonés Hirohito. Aliados, formado por un principio por Polonia, Francia y Gran Bretaña. Más tarde se sumaron China, la Unión Soviética y los Estados Unidos de América, entre otros. Sus principales líderes fueron el inglés Winston Churchill, el soviético Joseph Stalin, el estadounidense Franklin Delano Roosevelt y el francés Charles de Gaulle. La guerra involucró a 23 países y se desarrolló en Europa, África, Asia, Oceanía y en los océanos Atlántico y Pacífico. Se le considera la más sangrienta de la historia universal. Fue ganada por los aliados después de 6 años de combates. Durante la Segunda Guerra Mundial participaron las más grandes potencias mundiales juntos con sus aliados. Durante 1940 Alemania ocupó Dinamarca, Noruega, Bélgica, los Países Bajos y Francia. Italia invadió Albania y Grecia, pero sufrió varias derrotas. Por esa razón, Hitler decidió invadir la península de los Balcanes y ocupar Yugoslavia, Albania y Grecia. En 1941 la guerra adquirió un giro dramático, ya que Alemania invadió la Unión Soviética. Poco después se produjo el ataque a Pearl Harbor. Japón lanzó un ataque aéreo sorpresivo contra una base militar estadounidense en Hawái. A partir de entonces Estados Unidos y la Unión Soviética se aliaron a Gran Bretaña, que resistía en la soledad de los ataques de la invasión a Alemania. Durante 1942 las fuerzas del Eje siguieron conquistando territorios, pero a partir de 1943 empezaron a retroceder. Ese año Mussolini fue sustituido por un gobierno que rompió la alianza con Hitler. Mientras tanto, la Unión Soviética, luego de frenar el avance alemán en la batalla de Stalingrado, comenzó a recuperar territorios que había perdido. Japón, por su parte, sufrió varias derrotas a manos de los Estados Unidos. Durante 1944, los aliados llevaron a cabo el desembarco de Normandía en Francia. En poco tiempo, París fue liberada y los aliados atacaron las fronteras alemanas. Las causas de la Segunda Guerra Mundial fueron el Tratado de Versalles y la humillación a Alemania, el desconocimiento de los acuerdos con Italia tras el Tratado de Versalles, el crecimiento de las tensiones étnicas, el surgimiento del nacionalismo y el fascismo, la Gran Depresión, la invasión japonesa de Manchuria en 1931, la invasión de Italia a Abisinia, Etiopía en 1935, el fracaso de la Sociedad de Naciones y la confrontación ideológica. Las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial fueron el quiebre de los países beligerantes, la creación de la Organización de Naciones Unidas, el fortalecimiento de Estados Unidos y la URSS como potencias, el inicio de la Guerra Fría, la disolución del Imperio japonés y unión de Japón en el bloque occidental, y el inicio de los procesos de desconciliación. La primera fase fue de 1939 a 1941, llamada la Guerra Europea, convenciendo la pasividad de las democracias occidentales con la política del apaciguamiento. Hitler ordenó la invasión de Polonia el 1 de septiembre de 1939. No obstante, 2 días después, Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Alemania nazi. A partir de entonces, Alemania puso en marcha su poderosa máquina bélica, iniciando la Bildkrieg, o Guerra Relámpago, una táctica militar que implica un bombardeo inicial aéreo, seguido de usos de fuerzas móviles atacando con velocidad y sorpresa para impedir que un enemigo pueda llevar a cabo una defensa coherente. Al fracasar la ocupación de Inglaterra, los alemanes cambiaron de objetivo y ocuparon Grecia y Yugoslavia, para ayudar a las tropas de Mussolini que luchaban en aquella región. Por su parte, tropas italianas penetraron en Grecia. El 28 de octubre de 1940, en una desastrosa campaña que obligó a Hitler a invertir a favor de los italianos y ampliar la guerra a Yugoslavia. La segunda fase fue de 1942 a 1943. La guerra adquirió una dimensión mundial en diciembre de 1941, puesto que a ella encontraron la URSS, Japón y los Estados Unidos. En esta fase, cuando se desarrolla la confrontación bélica en 3 frentes:
En Rusia por la invasión de Alemania a este país. En el Océano Pacífico donde se enfrentan Japón y los Estados Unidos. En el norte de África, Italia, Francia y Bélgica con el enfrentamiento entre italianos y alemanes contra británicos y norteamericanos. La batalla por la URSS, aunque no tenía el deseo de llevar una gran guerra a dos frentes, Hitler consideró que la Gran Bretaña seguía en la guerra porque esperaba el apoyo de una Unión Soviética. Esto lo motivó junto con su necesidad de obtener recursos de la región norte del Mar Negro, petróleo, carbón y otros minerales, a romper el pacto germano-soviético de 1939 y desarrollar su plan Barbarroja. La tercera etapa de la guerra fue del 19 de noviembre de 1942 al 31 de diciembre de 1943. Marcó el inicio de la contraofensiva de las tropas soviéticas que condujo a la derrota de la agrupación alemana de 33.000 unidades durante la batalla de Stalingrado, que dio inicio al cambio radical de la Gran Guerra Patria e influyó todo el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Comenzó la expulsión masiva del enemigo del territorio de la URSS. Con la batalla de Kursk y la salida del Dnieper, concluyó el giro radical del curso de la Gran Guerra Patria. La batalla del Dnieper echó por tierra los cálculos del enemigo de llevar a cabo una guerra prolongada. La cuarta etapa de la guerra fue el 1 de enero de 1944 al 9 de mayo de 1945. Comenzó con otra ofensiva del Ejército Rojo como resultado de los golpes devastadores del ejército soviético. Los invasores nazis alemanes fueron expulsados de la Unión Soviética. Durante la consiguiente ofensiva, las Fuerzas Armadas de la URSS realizaron una misión de liberación en realización a los países de Europa. Jugaron un papel decisivo con ayuda de sus pueblos en la liberación de Polonia, Rumania, Checoslovaquia, Yugoslavia, Bulgaria, Hungría, Austria y otros estados. La quinta fase de la Segunda Guerra Mundial fueron las tropas anglo-norteamericanas que desembarcaron el 6 de junio de 1944 en Normandía, abriendo el segundo frente y comenzaron el avance hacia Alemania. En febrero de 1945 se realizó la Conferencia de Crimea de los líderes de la URSS, Estados Unidos y Gran Bretaña, que estudió los temas de la estructura del mundo durante la posguerra, y participaron de la URSS en la guerra con Japón. La Segunda Guerra Mundial fue la mayor conflagración bélica de la historia de la humanidad. Duró 6 años. 110 millones de personas fueron llamados a las armas. Durante la Guerra Mundial murieron más de 55 millones de personas. Las mayores pérdidas correspondieron a la Unión Soviética, que perdió 27 millones de personas. Los daños por la destrucción directa de los valores materiales en el territorio de la URSS correspondieron al 41% del daño ocasionado en todos los países involucrados en la guerra. La sexta fase de la Segunda Guerra Mundial fue cuando Hitler y sus generales siguieron la guerra. A pesar de la invasión de los aliados en junio de 1944 y en contra de todo lo razonable, con ello se prolongó el sufrimiento de miles de personas tanto en los diversos frentes en Europa como en los hogares de los soldados. El bombardeo de las ciudades alemanas se volvía cada vez más insoportable y los soldados en el frente oeste luchaban vanamente. En el este también seguía la lucha encarnizada. Militarmente la guerra estaba perdida, pero el Führer seguía fabulando sobre una lucha final y sobre todo la victoria final. El 30 de abril de 1945, Adolf Hitler se suicida. Alemania firma su rendición el 7 de mayo en el oeste y el 9 de mayo en el este.